en el micrófono siente un vacío enorme, pero había que sentir un poquito esa presencia humana que es lo que nos caracteriza, ¿cierto?, de las emociones. Ustedes saben que uno de los fundamentos que tiene la educación emocional es que gracias a los aportes que hemos ido obteniendo de la neurociencia, surge esta otra línea que es la neuroeducación, y en el fondo el principal aporte que entrega ahí es que los seres humanos somos primero seres emocionales. ¿Se acuerdan este dicho, cierto, que me perdone Descartes, de pienso, luego existo? Bueno, bórrenlo de su mente, sáquenlo, porque no es pienso, luego existo, es primero siento, y luego de sentir, entonces determino si vale la pena pensar, y luego entonces voy construyendo mi propio ser, ¿ya? Entonces hoy día yo les quiero hablar dentro de este contexto, la experiencia que hemos ido desarrollando en el Colegio Marcela Paz, donde llevamos ya, este es nuestro tercer año, y ha sido un escenario bien especial, bien distinto, un escenario que no nos esperamos, pero ahí yo les voy a ir contando, ¿ya? No sé si ¿se ve la pantalla? ¿Sí? ¿Se Sí, ve la se ve clara. presentación? Sí, ya. Sí. Perfecto. Yo quiero que piensen en estas preguntas, al final a lo mejor las vamos a responder o lo pueden ir escribiendo por el chat, pero las preguntas que deberíamos hacernos como para introducirnos en este tema es: ¿qué espero aprender hoy? ¿Qué conozco sobre educación emocional? ¿Y qué emoción o sentimiento tengo ahora? Que fue lo que hicimos, ¿cierto?, con el micrófono abierto. Pero eso es en lo que yo debería focalizarme en esta jornada de hoy día, ¿cierto? De saber, porque me imagino que ustedes ya vienen con expectativas, vienen buscando alguna respuesta, ¿cierto? Por eso estamos ahora a este horario que podríamos estar a lo mejor viendo televisión o revisando planificaciones o cualquier cosa de la que nunca falta que hacer, ¿cierto? Podríamos estar ahí. Y tenía que decirles, sí, que aparte de agradecerles que estén aquí, es necesario aprovechar esta instancia para agradecer la labor y la función que están desempeñando los colegas, ¿cierto? Y todos los que trabajamos en educación, porque en este contexto de pandemia, yo creo que sin duda los colegios han servido como nexo para sentir que todavía nos queda algo de sociedad. Es como decir, aún tenemos patria, compañeros, ¿cierto? Los colegios han significado un vínculo muy importante para no perder la cordura, no perder la razón, ¿cierto? Y tener ese sentido de pertenencia. Hoy día ustedes están siendo el soporte de miles de niños y familias, ¿cierto?, en el país, que de otra manera quedarían completamente desconectados. Así que mi mayor reconocimiento, mi aplauso y todo mi cariño para ustedes por compartir esta hermosa labor. ¿Ya? ¿Qué preguntas, qué espero yo que hoy día podamos terminar, ¿cierto? ¿Cuáles son las preguntas que yo espero responder y que aprendamos? Es saber qué son las emociones, qué es la alfabetización emocional, si la educación emocional contribuye o no a la convivencia escolar, si la educación emocional contribuye al aprendizaje, y si es sí, estas respuestas, ¿cierto? ¿Cómo se incorpora eso a los procesos educativos? ¿O qué beneficios se obtienen, es cierto?, con la educación emocional, y si se puede o no educar las emociones, ¿ya? Porque en realidad esa es una respuesta, una pregunta muy importante: ¿se pueden o no se pueden educar las emociones? ¿Ya? Eso es lo que yo espero que hoy día aprendamos, o que al menos tengamos una pincelada para tener ya alguna idea respecto a estos temas. Bueno, quería compartir esta caricatura que me encanta mucho, porque en realidad la educación emocional tiene como gran objetivo buscar nuestro bienestar, trabajar y construir nuestro bienestar. Ahora, ¿eso es fácil? La verdad que pareciera ser que no es tan fácil. No es fácil, ¿cierto? Porque es un proceso que requiere además mucha voluntad, pero es un proceso muy hermoso, es un proceso de camino y de crecimiento hacia obtener bienestar, no solo para mí, sino que también para todos quienes nos rodean.
Así que nosotros vamos a superar eso, ¿cierto? Que aparece ahí, vamos a trabajar por nuestro bienestar. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Que la dimensión, ¿cierto?, de la educación emocional, en realidad no se da en un solo plano. Yo hoy día voy a hablar centrándome principalmente en la educación emocional en el contexto escolar, pero todo lo que nosotros hablemos o todo lo que discutamos o descubramos hoy, perfectamente puede ser aplicable a nuestra vida, ya a nosotros como personas, a nuestro entorno, a nuestras relaciones familiares, etc. Entonces, por eso yo planteo que las dimensiones de la educación emocional son muchas y traspasan, ¿cierto?, todo el quehacer de la vida. Entonces, hay sin duda una dimensión organizacional que tiene que ver, ¿cierto?, donde tengo que tener una mirada como establecimiento, donde todos van a estar involucrados. Esto se tiene que planificar, yo tengo que tener conciencia, tengo que adquirir el conocimiento, las herramientas y proveer la disposición y las condiciones necesarias para que esta educación emocional se dé. La segunda, ¿cierto? Hay una dimensión del liderazgo. ¿Y qué es un liderazgo? Que pasa por los equipos de gestión, ¿cierto? Pero también pasa por los docentes en la sala de clase y también tiene que involucrar, ¿cierto?, a los centros de padres, a los centros de estudiantes, a las directivas de los cursos, ¿cierto? O sea, debe involucrar a todo el mundo porque tenemos que generar lo que Leibniz denomina la dimensión emocional del liderazgo escolar, ¿ya? Es súper importante también entonces que cada uno de nosotros se haga un líder de la educación emocional. Luego pasa, ¿cierto?, por una dimensión personal. Y esto es súper importante y esto también vamos a hablar un poco hoy día, porque esta dimensión emocional, la educación emocional, no se enseña por teoría, ni se enseña por definiciones. Hay una parte súper importante que tiene que ver, ¿cierto?, con manejar ciertos conocimientos, manejar cierto lenguaje. Yo hablo mucho también del proceso que se llama alfabetización emocional, que quiere decir, ¿cierto?, que en la medida que, así como para aprender a leer y escribir, yo necesito conocer el abecedario, para poder gestionar y conocerme emocionalmente en esta dimensión que es tan importante, necesito tener ciertos conocimientos al menos de qué son las emociones, ¿ya? Y ahí uno entra en un proceso, ¿cierto? Cuando empiezo a conocer esto, empiezo a autogestionarme y necesariamente empiezo también a autocuidarme, ¿ya? Entonces, tiene que estar ahí. Hay una dimensión de la convivencia, y la educación emocional aporta muchísimo, ¿cierto?, a la convivencia. En realidad, si nosotros desarrollamos la educación emocional en las instituciones educativas, la buena convivencia se da por sí sola, porque una de las competencias o habilidades de la educación emocional o de la inteligencia emocional es precisamente la empatía, y a partir de la empatía entonces se van generando procesos de comunicación, respeto, aceptación a la diversidad, aumenta la participación, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y aquí es súper importante, que es lo que yo más insisto, ¿cierto?, en nuestro trabajo en el Colegio Marcela Paz, que hay una dimensión para el aprendizaje. Todo esto, ¿cierto?, cada una de estas dimensiones contribuyen y favorecen el aprendizaje. Ustedes hoy día, si entran a Google y ponen ahí educación emocional, hace un tiempo atrás yo hice la prueba y habían como 60 millones de artículos que hablaban de educación emocional, ¿ya? Pero ¿qué me pasa a mí? ¿Cuál es el sello que yo creo que nosotros tenemos que darle en los colegios? Y es que no es que la educación emocional sea un pilar y el aprendizaje sea otro pilar, ¿cierto?, que corren de manera paralela. Eso no es así. Ambas dimensiones están directamente relacionadas. Cuando yo desarrollo educación emocional, también estoy favoreciendo el aprendizaje, un aprendizaje de calidad. A ver, no quiere andar, ahí sí. Ahora, cuando nosotros incorporamos estos procesos de educación emocional, surge este círculo virtuoso del crecimiento, del aprendizaje, del autocuidado, ¿cierto?, en donde están en constante equilibrio ambas dimensiones, lo emocional y lo cognitivo.
Y en el centro de ese virtuoso equilibrio está el bienestar docente. Si yo, docente, no estoy bien, si yo no me siento bien, si yo no disfruto lo que hago, difícilmente voy a poder, ¿cierto?, generar estos procesos que tienen que ver, ¿cierto?, con el desarrollo tanto emocional como cognitivo. En el desarrollo emocional, por ejemplo, ¿cierto?, nosotros encontramos lo que les decía antes: empatía, aprecio, escucha, participación, respeto, confianza, autoestima. Y a nivel cognitivo está las capacidades, ¿cierto?, de exponer, elaborar, descubrir, calcular. Les decía, ¿cierto?, que nuestra primera relación con el mundo siempre es desde las emociones, ¿ya? Las emociones tienen una función muy importante en nuestra supervivencia. Las emociones están con nosotros desde que nacemos o incluso más. Hay estudios que demuestran, ¿cierto?, que a partir del 7º mes de embarazo, el feto ya empieza a configurar sus primeros patrones de conducta emocional. ¿Ya? Desde el 7º mes de embarazo empieza a detectar este sistema límbico, ¿cierto? ¿Cómo es el mundo al que yo voy a salir? Si este mundo al que yo voy a salir va a ser un mundo agradable, con música, con afectos, con caricias, o es un mundo, ¿cierto?, en el que tengo que ser agresivo, en donde tengo que ser impulsivo. Muchos niños que sufren violencia durante, ¿cierto?, la primera infancia y durante particularmente desde el embarazo, vienen ya con una predisposición, y esto es súper importante, una predisposición, no una predeterminación, con una predisposición, ¿cierto?, a tener conductas más agresivas porque su cerebro detectó que el mundo al que van a nacer es un mundo en el que necesitan tener respuestas rápidas para protegerse, ¿ya? Entonces, eso es súper... Ahora, hago la diferencia entre la predisposición y la predeterminación porque no hay nada, afortunadamente, así como existen estos patrones de conducta, también existe la plasticidad neuronal que nos permite ir cambiando con la educación y a través de la interacción social esas conductas que podrían haber quedado adquiridas. Entonces, súper importante aquí, en el centro de este círculo virtuoso de la convivencia, del aprendizaje, del descubrimiento, el bienestar docente. Nosotros tenemos que estar bien, tenemos que estar contentos, tenemos que disfrutar lo que hacemos, porque además, esto es muy curioso, pero nosotros estamos programados para transmitir emociones, para contagiar emociones y también para contagiarnos de las emociones del otro, ¿ya? Tenemos mecanismos, fíjense que las emociones básicas, miedo, ira, alegría, tristeza, asombro y asco, están relacionadas con algunos músculos faciales que no puedo yo dominar a conciencia. Entonces, si yo estoy triste, hay ciertos músculos que yo no voy a poder disimular y se van a activar, y la otra persona, ¿cierto?, el otro ser humano tiene la capacidad de leer eso. Por eso cuando yo digo, no, sí estoy bien, pero en realidad no estoy bien, las otras personas como que lo perciben, lo sienten, se dan cuenta. Tiene que ver con eso, ¿cierto? Ahora, ahondando un poco más en esto, y como este taller se llama, ¿cierto?, emociones movilizadoras en el aula, pasa que las emociones siempre generan en nosotros un impacto. Las emociones siempre son movilizadoras, siempre, ¿ya? Lo que pasa es que las emociones nos pueden movilizar en positivo, como también nos pueden movilizar en negativo, ¿ya? Rafael Vizquerra habla de lo positivo como lo placentero y lo negativo como lo displacentero. Entonces, y esto nos está pasando siempre. Yo lo voy a hablar, como les decía, dentro del contexto del aula, pero esto también nos pasa a nosotros en nuestra vida. Nos pasa en el trabajo, nos pasa con la familia, nos pasa con nuestros colegas, nos pasa con las parejas, ¿cierto? Siempre nos pasa cuando entramos a una tienda a comprar algo, ¿cierto? Depende cómo bueno, cuando podíamos ir a comprar cosas a la tienda, nos pasaban, ¿cierto? Estas cosas. Siempre nos está pasando.
Entonces aquí es súper importante, voy a volver al contexto del aula, ustedes hacen la transferencia, ¿cierto?, a la vida de cada uno. Pero, por ejemplo, en acciones concretas, cuando el impacto de las emociones, este primer impacto que yo tengo en el mundo es positivo, ¿cierto?, se activan en mí ciertas sensaciones, y aquí las emociones dan paso a los sentimientos, ¿cierto? Las emociones siempre están primero y son instantáneas, automáticas, y luego vienen los sentimientos que son aprendidos, que los vamos desarrollando con la experiencia. Entonces, este impacto de las emociones cuando es positivo genera alegría, confianza, seguridad, se activa la curiosidad, por lo tanto tenemos ganas de descubrir cosas, y activamos entonces redes de recompensa. Cuando se activa una red de recompensa, quiere decir que mi cerebro después va a querer más de esto. Por eso es tan importante, por ejemplo, los procesos de cuando uno empieza, los niños empiezan recién a leer. Ese proceso de lectura tiene que ser con una recompensa positiva, agradable, placentera, porque solo de esa forma, después cuando grande, yo voy a querer seguir leyendo. ¿Con qué cosas o acciones concretas yo puedo llevar estos procesos al aula? Por ejemplo, normas claras, conocidas y consensuadas. Preguntas que sean interesantes y desafiantes. El aprendizaje contextualizado, el trabajo colaborativo, el estudiante como protagonista de la sala, el error como una oportunidad de aprender y la retroalimentación positiva y oportuna. En cambio, en el otro lado, si el impacto de las emociones es negativo, ¿qué se produce? Se produce entonces, pensémoslo aquí de nuevo con el aprendizaje o con cualquier otra situación, hay un rechazo, hay una tendencia a evitar, eso me provoca inseguridad, me bloqueo, se activa mi sistema nervioso de sobremanera, por lo tanto me puedo enfermar de ansiedad, depresión o estrés. ¿Qué situaciones generan en cualquier contexto de la vida o en la sala de clase de nuevo, ¿cierto?, esta movilización negativa de las emociones? Las normas injustas o desconocidas. Y aquí esto es súper importante, por eso es tan importante consensuar las normas con los estudiantes, porque a lo mejor las normas son conocidas, pero ellos sienten que son injustas. Entonces, por eso es tan importante explicar a los estudiantes por qué tal o cual norma. Entonces, en la medida que ellos sientan que las normas son justas, ¿cierto?, no van a tener esta reacción negativa. Las preguntas atemorizantes. No hay que hacer preguntas atemorizantes, las preguntas tienen que ser para abrir el diálogo y no para cerrarlo. El aprendizaje descontextualizado, el trabajo competitivo, los estudiantes pasivos, cuando asignamos el error como sinónimo de equivocación. El error debería ser considerado como un proceso de aprendizaje. Si yo me equivoco es porque lo intenté. Entonces debería tener una valoración muy positiva. Y la retroalimentación nula o atemporal. ¿Ya? No sé si hasta aquí, no he mirado el chat, no sé si hay alguna pregunta. No sé si alguien Acá quiere... no hay preguntas, Inés. No hay pregunta, ya. Entonces sigamos avanzando. Si tienen alguna pregunta, entonces la pueden hacer, la pueden ir dejando ahí en el chat o después podemos volver sobre cualquiera de estos temas. Bien, conozcamos una experiencia, ¿ya? ¿Cómo puedo llevar esto al aula? ¿Cómo se hace esto para llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que cierto nos interesa? Y es lo que yo les voy a presentar ahora, la experiencia que venimos desarrollando en el Colegio Marcela Paz, donde venimos trabajando con esto desde el año 2018, ¿ya? A partir del año 2018 surge desde el equipo directivo, ¿cierto?, una revisión del PI, un diagnóstico, detectar las necesidades, a partir de eso se diseñó una propuesta, pero en el fondo había una necesidad. La necesidad era fortalecer el clima social escolar, ¿ya? Había que trabajar con los profesores para que enfrentaran con optimismo los desafíos del quehacer educativo, que se generara identidad y pertenencia, porque en realidad
No es que este fuera un problema particular del Colegio Marcela Paz, sino que es una situación que hoy en día estamos enfrentando todos los establecimientos educacionales. Lo vertiginoso de los cambios, la rapidez con que van sucediendo cosas, ¿cierto?, en la sociedad, hace que la escuela en algún minuto se convierta en un espacio de contención y los profesores a veces sentimos que nos quedamos sin herramientas para poder responder de manera positiva a todas estas demandas y desafíos que se nos enfrentan. Entonces, a partir de esa reflexión y de ese diagnóstico que se genera, surge entonces la posibilidad de coordinar y diseñar una propuesta que buscó en la educación emocional encontrar las respuestas a esta necesidad que se estaba planteando. Luego, el año 2019, nosotros empezamos con este trabajo, ¿cierto? Capacitamos a los docentes, se generó trabajo con las áreas, con los ciclos, trabajo en UTP, se difundió a los apoderados, esto era súper importante. Cuando hablábamos de la identidad, ¿cierto? Y de la identificarse con la comunidad, que los apoderados supieran que este es un colegio donde se trabaja la educación emocional. Entonces, nosotros lo que hacemos con eso es cambiar la disposición de los apoderados, involucrarlos, que se sientan parte, etc. Trabajamos con el apoyo PIE, trabajamos con las jefaturas, y hasta ahí, ¿cierto? Yo podría hacer, ahí hay una marca, luego les voy a contar por qué está esa marca, pero empezamos a ver los primeros resultados durante el primer semestre. Empezaron a haber menos licencias médicas, empezaron a haber menos denuncias en la superintendencia, ¿cierto? Los consejos de profesores se volvieron instancias más participativas. Los profesores opinaban, participaban, ¿cierto? Todo esto no estaba exento de problemas, pero empezamos a ver que los problemas no eran, ¿cierto?, situaciones que había que evadir o que había que ocultar o de lo que no había que hablar, sino que empezamos a entender que los problemas eran situaciones puntuales a las que había que buscarle una solución, ¿ya? Las reuniones de apoderado también empezaron a ser más propositivas, donde detectábamos que había una situación con reunión de apoderados, interveníamos, participábamos, ¿cierto? Entonces los apoderados empezaron a sentirse también incorporados e importantes al ser incluidos en este proceso. Hice ahí esta pausa que ustedes ven destacada y dice de la teoría a la práctica, porque nosotros estábamos en este proceso, en este trabajo, y viene octubre de 2019, ¿ya? Octubre de 2019, un poco, ¿cierto? Se nos cambió el esquema, no sabíamos, desde ahí ya no sabíamos qué iba a pasar con el año escolar, y esto fue como un empujón de la teoría a la práctica. O sea, todo lo que nosotros habíamos teorizado y que ya estábamos viendo algunos resultados, de repente tuvimos que, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo trabajamos, por ejemplo, la contención y la autogestión de los docentes? ¿Cómo trabajamos la contención a los estudiantes? Un colegio diverso, ¿cierto? Distintas posturas políticas, estudiantes que participaban en la marcha, estudiantes o funcionarios que están relacionados, ¿cierto? No sé, tenemos estudiantes que son hijos de personas que son de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo hacemos que esta gente se encuentre, conviva en un minuto en que la sociedad pareciera que se había polarizado muchísimo, ¿cierto? ¿Cómo nos encontramos y desarrollamos la empatía? Ahí entonces, por eso que yo decía, nos empujaron a decir, bueno, todo esto que se ha teorizado, todo esto que suena tan bonito, ¿cómo lo llevamos ahora a la práctica? Y empezamos a hacer, ¿cierto?, todo este trabajo, empezamos a desarrollar estrategias, hicimos una planificación para recibir a nuestros estudiantes y igual como nosotros, como equipo de directivo, equipo de colegas, enfrentábamos los problemas, de la misma manera lo trabajamos con los estudiantes. Enfrentemos lo que está pasando, conversemos de lo que está pasando y respetemos la diversidad que existe entre cada uno de nosotros. Así terminamos el año 2019, pensando que lo peor ya había pasado, y planificando nuestros objetivos para el 2020, que nos tenía preparada otra tremenda sorpresa, ¿cierto? Nosotros nos planteamos 3 objetivos para desarrollar la educación emocional en el contexto escolar. Uno, enfocado a las competencias de autogestión y autoconocimiento, establecer, ¿cierto?, y mantener relaciones positivas,
y demostrar habilidades en la toma de decisiones de distintos ámbitos. Puedo decir que aquí fuimos visionarios y nos adelantamos un poco al Mineduc porque nosotros ya habíamos hecho este trabajo cuando llegó del Mineduc las indicaciones de la priorización curricular. Nosotros ya lo habíamos hecho, entonces lo que hicimos ahí fue cruzar, tomamos lo que decía el Mineduc en relación a la asignatura de orientación, que se dijo por ahí, ¿cierto?, que la asignatura de orientación tenía que hacerse cargo del desarrollo socioemocional. Nosotros revisamos y generamos un documento donde cruzamos los objetivos que nos habíamos planteado como colegio con los objetivos que establecía el Mineduc. Y así entonces pasamos este año 2020 que nos encuentra, ¿cierto? Rápidamente nos repusimos de los miedos que nos generaba la pandemia, de la angustia, del desconcierto, y empezamos a generar un trabajo coordinado entre dirección, UTP y orientación. Nosotros generamos, antes que el ministerio de nuevo, ¿cierto?, recomendaciones para educación en tiempos de crisis. Porque nosotros ahí hicimos la diferencia, nosotros decíamos, esto no es educación a distancia, porque la educación a distancia obedece a otros objetivos, tiene otra planificación, tiene otra modalidad. Esto es educación en tiempos de crisis, y la tecnología viene a compensar este alejamiento o esta imposibilidad de conectarnos presencialmente. Habían llegado nuevos docentes al colegio, los incorporamos a este proceso, empezamos a trabajar con las jefaturas en la planificación de la asignatura de orientación, por ahí generamos un plan de apoyo socioemocional que partió recogiendo la opinión de los estudiantes, de los apoderados y también de nuestros profesores. Hicimos un boletín de difusión que ya va en nuestra tercera versión, donde vamos incorporando ciertos avisos de los papás, saludos de los estudiantes, saludos del tío del colegio, saludos del director, etcétera, etcétera. Empezamos a planificar entonces la educación emocional en todos los ámbitos. Aquí de nuevo fue un empujón. Nosotros habíamos pensado que este proceso lo íbamos a hacer más lento. El primer semestre iba a ser para evaluar, ¿cierto?, y empezar a adecuarnos con estos objetivos que nos habíamos planteado, pero en realidad en abril nos dimos cuenta que teníamos que poner esto con el pie en el acelerador y empezar a trabajar al tiro con eso. A raíz de esto surgieron acciones de ayuda solidaria, donde se coordinó sostenedor, funcionarios y apoderados, ¿cierto? Acompañamientos al aula. Aquí es súper importante, y yo quiero reconocer también el trabajo que ha hecho Orientación UTP, las coordinadoras del colegio, ¿cierto? Porque hoy día se hace acompañamiento virtual al aula, pero ese acompañamiento virtual al aula tiene el objetivo de retroalimentar, de poder después discutir acerca de nuestras prácticas. No es una supervisión de aula, sino que es un acompañamiento. Hoy día empezamos un trabajo de contención con estudiantes de cuarto medio, hicimos consejos con actividades prácticas de autocuidado para los docentes, y aquí de nuevo otra pausa, porque también en algún minuto, a raíz de las encuestas que les hicimos a los docentes, surgieron una hermosa iniciativa que llamamos los cafés virtuales. Y esto que está en negrita aquí, café virtuales, bitácora para mi autocuidado, surgió de los cafés virtuales, y una pauta para potenciar y medir el clima emocional del aula, son todas iniciativas donde los docentes participan de manera voluntaria, ¿ya? No son obligatorias. Abrimos los cafés, abrimos la inscripción, el que quería se inscribía, el que quería participaba, nadie estaba obligado. Lo mismo la bitácora para el autocuidado, es un cuadernillo donde yo puedo ir registrando cómo me siento, voy creciendo en mi autocuidado, ¿cierto? Y lo mismo con la pauta para potenciar y medir el clima emocional de aula, que es voluntaria, no se evalúa, no se mide, pero sí vamos a hacer un intercambio de experiencias respecto a eso. ¿Por qué hago el hincapié en estas actividades que son voluntarias? Porque así como les decía yo que la educación emocional tiene distintas dimensiones, también, ¿cierto?, esta dimensión de autogestión, como nosotros la queremos desarrollar en los estudiantes, también la queremos para los profesores. Entonces, no podemos, y esa es nuestra política, y eso lo conversamos siempre con el equipo directivo, lo mismo que nosotros queremos que los estudiantes hagan en la sala, es lo que nosotros como adultos tenemos que generar y desarrollar entre nosotros.
esa es la experiencia. Yo ahora abro, no sé cómo estoy en el tiempo, abro la palabra, traté de ajustarme a los tiempos. Si hay preguntas. Muchas gracias, Inés, por la exposición. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Pueden Ya. abrir libremente sus micrófonos. También en la opción de la barra de tareas en participantes pueden levantar la manito. Vamos a las preguntas. Estoy tratando aquí de llegar donde los puedo ver. Acá. Cuéntenme, ¿hay preguntas? ¿Aló? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Sí, Ana Hernández por aquí, de la Escuela de Lenguaje de Pequeños Amigos. ¿Ya? Mi pregunta es a la licenciada, ¿verdad? Ella comenta que era opcional, era voluntaria la participación en los talleres. La pregunta que yo quiero hacer es, ¿y cuál fue la respuesta? O sea, ¿la gente participó o hubo que animarlos y, digamos, incentivarlos a que asistieran? ¿Cómo fue esa respuesta? Mira, nosotros tenemos las dos modalidades. Hemos hecho talleres de autocuidado donde participan todos en los consejos y también hicimos estos otros que fueron totalmente libres. Era con un máximo además de 15 participantes y tuvimos muy buena participación. De hecho, veo ahí, por ejemplo, a Marcia, que están hoy día también acá. Nosotros hicimos 4 talleres virtuales. Algunas personas participaron de uno, otras de 2. Ellas participaron prácticamente de todos los talleres. Entonces yo puedo decir que la participación fue bastante buena. Hay otro elemento que es súper importante destacar, que nosotros hoy día, por ejemplo, hemos ido viendo resultados en la comunicación. Cuando nosotros mandamos un correo hoy día, muchos, yo creo, no sé cuántos colegas son, pero al menos 30, entre 30 y 35 respuestas tenemos deseándonos buenas vibras, abrazos, gracias, están todos comprometidos. Entonces, en realidad creo que de a poco hemos ido logrando impregnarnos de esta participación espontánea, que es lo que queremos generar en el trabajo en el colegio. Acá, quiero ¿Sí? hacer una pregunta, Gisela Ule. ¿Sí? Hola, Gris. ¿Cómo es tu nombre? Gisela, Hola, cuéntame. Gisela. Bueno, felicitarla porque verdaderamente, tal como dice usted, uno abre en Google cualquier página y aparecen diferente información, pero así como usted la ha dado a conocer, verdaderamente me ha clarificado algunos conceptos, otros que ya sabía y usted me lo ha afianzado. Pero tengo la duda de los cafés virtuales. Bueno, usted dice de alguna manera fue voluntaria en un principio, pero de a poco se fueron, ¿cierto?, generando buenas relaciones hasta que aumentó la cobertura. Pero ahí se trataban temas así de ciclo, tema algún problema en especial, de autocuidado. ¿Cuál era la No, temática o eso era viniera nomás? manejo de las emociones. Los cafés virtuales estaban directamente enfocados al manejo de las emociones, ¿cierto? Porque piensen que estos cafés virtuales se hicieron cuando recién partió la pandemia. Los hicimos entre abril y mayo. Entonces, los profesores todos estábamos en un momento de mucha angustia porque estábamos no sabiendo qué iba a pasar con el colegio, había presiones de los papás, que las mensualidades, las matrículas, no sabíamos si volvíamos o no volvíamos, estábamos aprendiendo a utilizar la tecnología, entonces teníamos que estar respondiendo a las demandas, pero a la vez nosotros mismos arreglando nuestras casas, armando un escritorio, ¿cierto? Entonces había mucha tensión y mucha angustia, y la verdad que yo siento que abrieron el espacio para que nos pudiéramos dar cuenta que todos estábamos en la misma situación y que en la medida en que nos apoyáramos íbamos a salir adelante. Así que la temática fue principalmente gestión de nuestras propias emociones. Ok, gracias. Inés, Marina Fuentes tiene una pregunta. Sí, ¿Quién, perdón? Marina. Ya, Hola, Marina. Hola, Marina. hola. Bueno, primero que todo decir que coincido con ustedes que es un tema demasiado importante a la hora de enseñar. De hecho, en el diseño universal de aprendizaje, ¿cierto? Se trata como la dimensión de la implicación en el aprendizaje, lo que está muy relacionado con la
emociones. Pero mi duda va por otro lado. Quería saber si es que a lo mejor ustedes conocen algún colegio, no importa si es particular, municipal, particular subvencionado, que podrían decirnos, este colegio es como ejemplar en el trabajo de las emociones. ¿Por qué lo pregunto? Porque a veces estos talleres igual se hacen como cortos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, nos dicen, saben que este colegio es ejemplar, de repente nosotros podríamos entrar a la página del colegio y ahí revisar un poquito el PI, ¿cierto? O su visión, su misión. Por eso lo pregunto. Bueno, el Colegio Marcela Paz. En realidad no, es difícil decir. Nosotros, yo te puedo contar que todo lo que hoy día yo presenté es el resultado de un trabajo de 3 años, que nos empujaron y que tuvimos que tomar decisiones rápidas, y aquí es súper importante el compromiso del equipo directivo, ¿cierto?, para dar el vamos a todo lo que hay, pero no existe que yo sepa, o sea, sé de experiencias que hay, por ejemplo, en Canadá, donde hay trabajo de desarrollo de las emociones, en Inglaterra y otro poco en España. Finlandia tiene esto como la base de sus colegios, pero así como en Chile algún colegio que uno pueda decir este es el ejemplo, porque además lo importante es este trabajo de acompañamiento, y por eso, como tú dices, a veces uno va a un taller y en realidad el taller te sirve para adquirir el primer barniz, pero en realidad lo ideal es que sea un proceso incorporado, un proceso de acompañamiento, porque no se aprende, esto no va a pasar de un día para otro, ¿ya? Tiene que haber un convencimiento y de a poco uno empieza, tienes que creer en esto, y por eso es tan importante los aportes de la neuroeducación, porque a través de la neuroeducación hoy día nosotros tenemos evidencias científicas comprobadas que nos dicen que esta es la forma. Entonces, confiando en eso, hay que empezar, ¿cierto?, a trabajar con toda la comunidad educativa para la incorporación. También, como parte del Colegio Marcela Paz, contarte, Mariana, que a pesar de que llevamos 3 años, creo que si te metes a la página del colegio, igual siempre estamos aprendiendo. Y por eso necesitamos contactar un apoyo externo, porque como colegio sabíamos que algo nos faltaba, y es ahí cuando nos contactamos con Inés y nos está apoyando ya desde hace 3 años. Entonces, nos ha costado, partimos de a poco, y así como Inés mencionaba, con el apoyo de ella y con la colaboración se han ido mejorando bastantes partes o técnicas o herramientas que les han entregado a nuestros profesores. Muchísimas gracias por ¿Puedo su complementar? Gracias a ustedes. Juan Ignacio, sí, por supuesto. Sí. Cerramos Hola, contigo. Sí, me presento, soy el director del Colegio Marcela Paz. Solo decir que esto creemos nosotros que es posible solo si hay una convicción desde el sostenedor hasta el equipo directivo y los docentes y la comunidad en general. Como bien dice la Inés y complementa Evelyn, no se ha tratado de un taller acotado en horas determinadas, sino que es un proceso de largo aliento que se inicia el 2018, imaginándonos un trabajo el cual se fue armando en conjunto con la comunidad, con objetivos claros, muy vinculados con nuestros planes de mejoramiento educativo, donde los objetivos estratégicos estaban siempre a la vista, y eso ha ido generando que se instale una forma de trabajo donde la gestión de las emociones y el trabajo articulado con todos los actores de la comunidad genere hoy día frutos, y los frutos son los que menciona Inés. Los frutos no son siempre resultados positivos, sino que es ver cómo desde la adversidad uno puede sacar adelante lo mejor de cada uno de nosotros, y en conjunto, y prueba de ello, y yo soy un agradecido y me siento muy orgulloso hoy día en ver la cantidad de profesores de mi colegio que hoy día nos acompañan, y como bien dijo Inés, hoy día era voluntario, los cafés virtuales también eran voluntarios, eran los viernes a las 5 de la tarde y teníamos a 15, a 20 colegas, y eso claramente son señales súper potentes. Entonces, lo único que les puedo mencionar, colegas, que aquí hay que estar convencidos, veo a muchos directivos que son muy empoderados en esta área, y que saben que los procesos son de largo aliento. Entonces, eso. Y la asesoría externa cobran valor cuando el trabajo se realiza por proceso y con objetivos y metas claras, y las cuales se pueden ir realizando en el tiempo. Eso, muchas gracias.
Muchas gracias a Evelyn y a Juan Ignacio por complementar la respuesta. En honor al tiempo vamos a avanzar, pueden seguir haciendo sus preguntas y sus comentarios a través del chat y vamos a tener un tiempo también al final para quienes estén con la agenda un poquitito más holgada y que quieran seguir profundizando, también vamos a poder seguir conversando. Como bien planteaba Inés, este es un tema de largo aliento, Yo es podría bastante seguir toda la profundo. tarde aquí hablándoles del tema, pero tengo que dar paso a que siga el trabajo del taller, así que quedamos atentas ahí por si surge alguna otra pregunta. Así que gracias por la atención y por permitir compartir esta experiencia con ustedes. Muchísimas gracias, Inés. Le damos el pase a continuación a Bisac Jara, quien es alumni de Enseña Chile y es la mentora de formación de nuestra fundación para las zonas de Ñuble y Biobío. Ella es la persona que acompaña a nuestros profesores durante los 2 años dentro y fuera de la sala de clases para trabajar junto a ellas y junto a ellos el liderazgo personal, el pedagógico y el sistémico. Así que le doy el pase a Bisac. Gracias, Consuelo. Ahí está, Entonces, lo primero que les voy a pedir, porque ya llevamos 1 hora prácticamente sentados frente al computador, es que nos tomemos un minuto para estirarnos, para mover un poco el cuello, ¿cierto? Poder darle un descanso a la espalda. Muévanse, estirar los brazos, siempre es bueno después de estar tanto tiempo sentados. Y para irnos preparando, ¿cierto? Y mantener la concentración. Y les voy a pedir ahora entonces, y les voy a invitar a cerrar sus ojos. Les voy a pedir que cierren sus ojos, que respiren profundo, y los voy a invitar a recordar. Quiero que busquen entre medio de sus recuerdos y piensen en aquel momento, en aquella clase donde hayan sido estudiantes o hayan sido profesores, y esa clase que no pueden olvidar, esa clase que quedó grabada en sus mentes, y les voy a pedir que piensen y que recuerden qué es lo que sintieron en esa clase, por qué esa clase ha sido tan inolvidable, y les voy a pedir que por favor puedan abrir sus ojos si ya la tienen en mente y puedan por el chat ir comentando qué fue lo que hizo esa clase inolvidable. Vergüenza. Invitamos a que puedan abrir los micrófonos y nos puedan contar. La idea en este espacio es que también nos podamos escuchar. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Hola, me gustaría comentarle algo. Bueno, es una anécdota que yo tengo un recuerdo bien particular de cuando era pequeña, no me acuerdo, primero o segundo básico, y había una lectura que yo no pronunciaba el yeyi, y se trataba, o el título que había que leer era El viejo Guindo, y yo decía El viejo Guindo. Entonces la profesora me acuerdo que se acercó a mí y me dijo, ¿y tú comes guindas o guindas? Guindas, le dije. Y este es el árbol que da las guindas, y se llama guindo. Y me abrazó y me dice, ¿ahora lo conoces? Sí, le dije, ahora lo conozco. Y eso yo creo que esa fue una de las cosas que me hizo acercarme al tema educativo. Muchas gracias por compartir. Veo varias respuestas en el chat también. Y la mayoría se relaciona a que era la clase favorita porque era práctica o porque se sintieron de cierta manera, ya sea que se sintieron muy bien o sea que tuvieron miedo, que sintieron vergüenza. Es decir, aquellas clases, ¿cierto? Aquellos momentos de aprendizaje que más recordamos son aquellos momentos donde hubo emociones involucradas, ¿ya? Ya sea positivas, ¿cierto? Emociones agradables o emociones un poco más desagradables. Voy a empezar a compartir la pantalla y les cuento que en esta segunda parte nos vamos a ir justamente a trabajar en el cómo llevamos estas emociones a la sala, cómo hacemos que los estudiantes se emocionen y estas emociones los movilizan al aprendizaje.
Entonces, emociones, ¿cierto? Movilizadoras, ¿cómo las trabajamos a distancia? Ya no estamos en la sala, donde era mucho más fácil porque tengo a los estudiantes ahí y me puedo acercar a ellos, puedo interactuar con ellos en el 1-a-1. En cambio, a distancia la interacción se hace mucho más difícil, ya sea que estemos o no haciendo clases, ¿cierto? Sincrónicas, si estamos trabajando solo con material, con guías, todo se hace mucho más complejo. Entonces, partir contándoles que desde Enseña Chile trabajamos pensando y con el corazón puesto en que los estudiantes, todos los estudiantes de Chile, algún día tengan educación de calidad. Y cómo vemos nosotros desde Enseña Chile esta educación de calidad, y que es el marco, ¿cierto?, dentro del que trabajan nuestros profesores, es en la sala de clases que nosotros soñamos. ¿Y qué tiene esta sala de clases que soñamos? Primero, ¿cierto?, tenemos estudiantes que tienen un propósito, saben por qué y para qué están aprendiendo lo que están aprendiendo, le ven valor a la clase, porque es una clase que está conectada con su futuro, con la comunidad y con su contexto. Nuestros estudiantes demuestran que están aprendiendo, pueden evidenciar a través de distintas herramientas que utiliza el profesor el logro en el aprendizaje, y ellos además experimentan este logro, lo cual es muy importante, esa sensación de satisfacción, porque aprendí algo nuevo. También nuestros estudiantes son protagonistas, participan activamente, ¿cierto?, del desarrollo, desarrollando trabajo cognitivo y socioemocional, respetando y fomentando sus procesos de aprendizaje y los procesos de aprendizaje de sus compañeros. Les invitamos mucho a trabajar de forma colaborativa. Y por supuesto que vivan emociones, que es el foco del día de hoy, que experimenten emociones movilizadoras de forma constante durante la clase, porque esta clase está pensada y está hecha considerando sus intereses, sus valores y sus motivaciones. Ahora, ¿por qué es tan importante que la clase emocione a los estudiantes? ¿Por qué es tan importante que los estudiantes sientan durante la clase? Nuestro cerebro es un cerebro muy antiguo y tiene tres partes principales, ¿cierto? Tenemos primero el cerebro reptiliano, el primer cerebro, que tiene relación con los ciclos de atención, la actividad física, el sueño, regula, ¿cierto?, todas las actividades basales del ser. Después tenemos el cerebro emocional, donde viene la motivación, el estrés, todas las emociones, el cooperar, el trabajar de forma colaborativa. Y después tenemos el cerebro humano, que se relaciona con el lenguaje, con el razonamiento, ¿cierto?, con la lectoescritura, la memoria, la toma de decisiones lógicas. Y en este cerebro, ¿cierto?, que tiene entonces integración, actividad motora y actividad sensorial, así ocurren los procesos. Primero siento, luego pienso y luego actúo. Por lo tanto, si yo quiero llevar al estudiante a la acción, yo quiero llevar al estudiante a que trabaje, primero lo tengo que llevar, ¿cierto?, a pensar en el trabajo cognitivo, pero antes de que pase todo esto, el estudiante debe sentir. Si yo no logro que mi estudiante sienta en la clase, no lo voy a movilizar nunca, no lo voy a movilizar jamás. Y como queremos que el estudiante se movilice hacia emociones positivas, tenemos que pensar siempre la clase apuntando a sus intereses y a lo que ellos quieren. ¿Cierto? Pero ¿cómo emocionamos a los estudiantes a distancia? ¿Ya? Y acá les voy a entregar 4 tips o consejos, que es el cómo están trabajando hoy día nuestros profesores, y les voy a mostrar también algunos ejemplos de cómo nuestros profesores están aplicando esto hoy en día, ya sea en las clases sincrónicas y en las clases asincrónicas a través de guías, de PPT, de videos, etc. Lo primero entonces es motivarlos. ¿Ya? Para lograr que los estudiantes, ¿cierto?, estén motivados con la clase, estén motivados con el material, esta clase debe sí o sí estar adaptada a su contexto, a sus intereses y a sus necesidades. Por lo tanto, la primera tarea que como profesor tenemos es conocer a nuestros estudiantes, saber qué es lo que les gusta, saber lo que los moviliza, cuáles son sus metas, cuál es la música que les gusta, los juegos que juegan. Todo esto nos va a llevar a poder tener herramientas para aplicar posteriormente en las clases. Y acá tenemos un ejemplo muy práctico de una profesora que hace clases de matemáticas en un séptimo básico y les plantea un problema, ¿cierto?, relacionado con porcentajes y ocupa personajes, ¿cierto?, del juego Fortnite, que es, pero arrasa entre los adolescentes hoy en día. Entonces con esto inmediatamente el estudiante ya se enganchó. La profe está usando las cosas que me gustan en la clase. ¿Ya? No solo me está preguntando sobre porcentajes, sino que además está usando las cosas que me gustan. Acá tenemos otro ejemplo, ¿cierto?, de una profesora en una clase de lenguaje. Esto es una guía de trabajo, donde el estudiante debía crear una crónica de viaje. Pero en vez de ocupar un viaje de un texto, ocuparon un viaje que ellos hayan realizado, ya sea por el día, un viaje a la plaza, un viaje a la playa,
pero en el fondo contar una experiencia personal. Generalmente el estudiante se va a acordar de esa experiencia personal que le generó felicidad, que le generó alegría, y lo va a plasmar en su actividad, y eso va a hacer que su actitud también esté mucho más elevada para el resto de la clase, considerando que esta era una actividad de inicio. Segundo punto, involucrarlos, ¿ya? Los estudiantes, ¿cierto?, deben sentir que el profesor o profesora le importa lo que ellos piensan, lo que ellos opinan, ¿ya? Debemos tener espacios en nuestra clase o en nuestro material para que el estudiante pueda decir cómo se siente con la clase, cómo se siente con la actividad que está realizando, y también nos pueda dar feedback. Ya tenemos que abrirnos, sobre todo en este contexto, donde no los tenemos ahí, no podemos ver su reacción inmediata, a que el estudiante diga, esta actividad me gusta, sigámosla haciendo, esta actividad no me funciona, profe, no la entiendo tanto. Y acá tenemos, por ejemplo, una clase de lenguaje que cierra y la profesora les deja la pregunta, ¿qué emoción sentiste mientras realizabas la actividad? Y les deja ejemplos, enojo, confusión, entretención, indiferencia, alegría, porque además tenemos que enseñar a los estudiantes a nombrar la emoción, ¿ya? Ellos no siempre saben identificar la emoción que sienten, entonces esto es parte importante de la alfabetización que mencionaba Inés en el inicio. Y cómo te diste cuenta que sentías esa emoción, lo cual también es muy importante, porque no solo nombrarla, sino que lograr identificar qué cosas me hacen sentir esa emoción, me van a permitir gestionarla mucho mejor también en el futuro. Y tenemos otro ejemplo de otra clase, esto fue una clase de matemáticas, donde la profesora también les hace esta pregunta, pero les muestra esta lista tremenda de emociones, donde el estudiante puede leer, puede mirar y puede identificar, y efectivamente no responder me siento bien, me siento mal, sino que puede decir me siento frustrado, me siento enojado, me siento en plenitud. Y tenemos también acá otro ejemplo de un escáner emocional. Acá, ¿cierto?, la profesora les pone distintas caritas para que ellos puedan identificar cómo se están sintiendo después de haber leído el contenido que acaban de aprender y el por qué. Y como esta era por primera vez ocupaba, ¿cierto?, esta herramienta, también se las presenta primero, como esto es lo que vamos a trabajar, y les explica también por qué es importante trabajar de esta manera. Y tercero, llevarlos a imaginar. Y acá me voy a detener porque esto es un poquito más extenso, y es muy importante llevar a los estudiantes y estimularlos a través de herramientas cognitivas de la educación imaginativa. ¿Cuáles son estas herramientas? ¿Ya? Todas estas herramientas se basan en cómo las personas, ¿cierto?, comprendemos distintas cosas y las habilidades que tenemos de comprensión. Entonces, están, ¿cierto?, las herramientas cognitivas somáticas, que es todo lo que tiene que ver con la prelingüística, todo lo que está antes del lenguaje, los sentidos corporales, el humor, las emociones, la musicalidad y el ritmo, ¿cierto? ¿Quién no se acuerda de esa clase de inglés donde le tocó cantar una canción para aprendérsela? A mí me tocó infinitas veces y me daba demasiada vergüenza, pero me acuerdo perfecto. El humor, ese profe que hace los chistes durante la clase con el contenido que se te quedan para siempre guardados. Están las herramientas también cognitivas míticas, y estas tienen que ver directamente con el lenguaje, ¿cierto?, con el contar historias, con el cómo yo sitúo al estudiante dentro del contenido, con el uso de metáforas, con el uso de puzzles, misterios, juegos, dramas, que no le tocó hacer alguna vez alguna dramatización. Yo nunca voy a olvidar, una profesora de biología me hizo hacer peroxisoma cuando estábamos aprendiendo todos los componentes de las células. Y aquí tenemos también la formación de imágenes, ¿cierto?, donde llevamos al estudiante a que imagine un escenario que le estamos planteando, lo cual hace que esa experiencia sea mucho más significativa. Están las herramientas cognitivas románticas, que tienen que ver ya con los procesos más lógicos, con las teorías, ¿cierto?, con las generalidades, con la creación de hipótesis, de experimentos. Aquí todas las áreas científicas se basan mucho en este tipo de herramientas. Y luego tenemos las herramientas filosóficas, y acá nos vamos mucho más a la creación de opiniones, a los debates, al crear teorías, las cualidades heroicas, ¿cierto?, la humanización, etc. Y acá tenemos ejemplos de cómo usar esto.
¿cierto? Acá tenemos un profesor de matemáticas que trabajó, por ejemplo, con números complejos en la clase y luego les presenta un meme donde le dice, pero si los números complejos están en los libros, y Batman se indigna, ¿cierto? Lo golpea y le dice que se ven en toda la naturaleza como en los fractales, que es un ejemplo que el profesor usó en la clase. Y les deja el espacio, ¿cierto?, para que ellos puedan crear su propio meme. Acá están reimaginando el contenido, están llevando el contenido a un contexto totalmente distinto, y esta aplicación es la que hace que el contenido sea permanente para el estudiante. Acá tenemos nuevamente, ¿cierto?, un ejemplo con memes, y aquí estábamos hablando, ¿cierto?, de una clase de intertextualidad, y después dentro de la misma guía la profesora les pide que conecten el contenido con películas, con libros, ¿cierto?, con canciones, y les deja un espacio para que o peguen su meme favorito o creen ellos un nuevo meme, ¿ya? Los memes son la sensación hoy en día con los estudiantes. Y como cuarto, aprovechar el contexto, ¿ya? Incentivar, ¿cierto?, a los estudiantes a sacarle provecho a las circunstancias actuales, ¿ya? Y a que vean lo positivo. Estamos en una situación sumamente compleja, donde es difícil de repente encontrar las cosas positivas incluso para nosotros, y tenemos estudiantes, ¿cierto?, que están en la casa, están aburridos, no pueden ver a sus compañeros, entonces invitarlos a que aprovechen estas circunstancias. Por ejemplo, ¿cierto?, que encuesten a las personas que están en la casa o pedirles que hagan una tarea relacionada con ver las noticias. Y acá tenemos un ejemplo de una actividad de inicio para una clase que tenía que ver con placas tectónicas, y el profesor les entregó un set de preguntas para que los estudiantes pudiesen entrevistar a los miembros de su familia sobre el terremoto del año 2010, ¿ya? Considerando que son estudiantes de séptimo básico, que estaban muy pequeños cuando esto pasó, no lo recuerdan, y fue una actividad que cambió totalmente la forma en la que el profesor se relacionaba con sus estudiantes. Con esta actividad se los ganó así, pero para siempre, quedaron demasiado contentos, y hasta los apoderados le enviaron mensajes porque era una actividad que permitía que las familias también se juntaran. Y, ¿cierto?, un ejemplo similar en otra actividad donde la profesora les pide al estudiante que dibuje qué es lo que cree que significa la palabra seco y por qué eligió dibujarlo de esa manera, pero también le deja un espacio para que otra persona de su familia o que tenga cerca pueda hacer la actividad con ellos y puedan comparar. Y acá otro ejemplo, esto también fue una clase de matemáticas donde la profesora cerró su clase pidiéndoles a sus estudiantes que escribieran una carta a otro adolescente hipotético en cuarentena contándoles cómo se estaban sintiendo durante estos meses, algo que es muy importante porque le permite al estudiante desahogar lo que está sintiendo y expresar las emociones que les ha generado toda esta crisis, y además los invita a que le dé recomendaciones de actividades que ellos han realizado durante estos meses para que ellos puedan realizar. O sea, además los lleva a ponerse en el lugar del otro, invita a la empatía y a pensar siempre en trabajar de forma colaborativa. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Por ahora en el chat no hay nada, Gaby. Nos vamos a ir entonces prontamente a trabajar de forma práctica, pero antes de dejarles algunas recomendaciones, ¿cierto?, de plataformas digitales que han funcionado muy bien con nuestros profesores, ¿cierto? Kahoot, que es una herramienta que les permite generar preguntas y que el estudiante vaya contestando en vivo, genera competencia. Menti, que funciona de una forma similar, también puedes ir haciendo preguntas y ir proyectándolas inmediatamente las respuestas y permite la participación de todos los estudiantes al mismo tiempo. Padlet, que permite crear paneles donde los estudiantes pueden escribir, pegar imágenes y pueden trabajar, ¿cierto?, de forma colaborativa como curso. Tengo una profesora de arte que lo ocupa mucho. Nerpo, que es muy parecido a Kahoot, se pueden crear evaluaciones y material de clase. Jamboard, que es una pizarra, ¿cierto?, interactiva, donde uno puede escribir, pegar notas, pegar imágenes, y todos los estudiantes pueden ir interactuando también al mismo tiempo. Y esta, que es una de las favoritas, Bitmoji, porque permite crear emojis personalizados, entonces cada profesor puede crear
un emoji lo más parecido a sí mismo y después lo ponen en las clases, lo ponen en los PPTs o en las guías y el estudiante inmediatamente siente a su profesor más cerca, siente que su profesor está ahí y se motiva, ¿cierto?, a trabajar muchísimo más. Y como la idea de este taller, ¿cierto?, no es que solo nos escuchen, sino que también puedan practicar, nos vamos a ir a trabajar en grupos pequeños. Les voy a compartir por el chat el link de la presentación, es esta misma presentación, y van a encontrar láminas vacías como esta, que indica el nombre del grupo en el que ustedes van a estar trabajando, ¿cierto? Y la idea es que en ese espacio puedan crear en conjunto una actividad de inicio o de cierre de clase, pensando en que el estudiante viva emociones, ¿ya? ¿Cómo vamos a emocionar en nuestra próxima clase a nuestros estudiantes? Vamos a ver la hora. Tenemos tiempo, así que les vamos a dar 15 minutos para la actividad. Voy a dejar de compartir para poder compartir el link. Ahí está. Ahí está el link. Entonces, ¿alguna duda antes de que nos vayamos a los grupos? La información está toda en la misma presentación, así que pueden revisarla, ¿cierto?, si es que quieren volver a algo. Como tema técnico, les acabo de enviar, bueno, Isaac envió el link por el chat y Juan Francisco va a crear los grupos pequeños ahora. Les va a aparecer en su computador o en su dispositivo móvil una invitación, deben aceptarla y en ese momento automáticamente pasarán hacia los grupos pequeños. Sí, ya estamos listos, así que en 5 segundos les va a llegar esa alerta. Ya. Isaac, Valentina Barraza dice que el link no funciona. ¿A alguien le funcionó o alguien tiene el mismo problema que Valentina? Para ver si lo podemos corregir. Sí, a mí arreglarlo entero, tampoco. Ya. Todavía hemos probado. Ya, no se preocupen, vamos a corregirlo antes de enviarlo a los grupos pequeños. Ya, los vamos a enviar a los grupos pequeños mientras tanto y se los vamos a enviar por el chat, para que no perdamos tiempo mientras tanto. Juan Francisco, si puedes, por favor, enviarnos a los grupos pequeños. Ahí está. Entonces les va a aparecer el recuadrito y ahí tienen que ir aceptando la invitación. Les pedimos que vayan aceptando la invitación. Todavía nos quedan 65 personas en la sesión principal. Juan Francisco, si no les apareció la invitación, va a estar enviándolos también en el 1 a 1, así que les pido un poquitito de tiempo, que hacerlo manual con 66 personas es un poco más lento.
Juanfra, Mariana Cores y Paola Baeza tienen la cámara encendida, por ende, para pasar manual, pásalas a ellas primero, que ya sabemos que están aquí a la espera. Mientras tanto, si las personas que tienen la cámara apagada están esperando, les pido que la puedan encender para que podamos darles prioridad en pasarlas a los grupos pequeños de manera manual. Ya. Disculpe, ¿me dijiste los nombres? Paola Baeza falta, Ya. que tiene su cámara encendida, nos está esperando. Qué extraño, me parece que está en un grupo. Lo voy a mover. Ya, Manuel. A ver, Paola, si ahora aparece la invitación. Que a veces Zoom nos juega unos problemitas técnicos cuando tenemos mucha gente. Ahí se supone que la moví. Sigue acá. A ver ahora. Ya. Ivonne Gatica y Jocelyn Contreras me escribieron que por temas domésticos y de trabajo no van a poder unirse a los grupos pequeños, así que para que no las movamos manual. Y las demás personas que están con cámara apagada probablemente no van a entrar a los grupos pequeños, a menos que activen su micrófono o su cámara y nos avisen ahora. Entonces, si te quedaron grupos con personas solos, No, no hay. que puedas mover. Da lo mismo si hay duplas. Sí, no hay nadie solo. Ya, perfecto. Al principio. Y ahí tienen tiempo para trabajar. Y Adi, te pido atención al... Sí, Juan Francisco, te mandé por el chat el link, Ya, sí, porque el que perfecto. mandaste es para la actividad de cierre. Ahí viene entrando una persona más. Sí, la muevo al tiro. Ya, ¿me podéis ir moviendo grupo por grupo para pegarles el link? Aunque a veces no me funciona pegar los links desde... A ver, déjame probar si... Ah, sí, sí me funciona. Ya, muéveme de grupo en grupo. Tú me entras y yo me salgo. Y así les pego el link chat por chat. Ángeles, no te preocupes, quédate aquí en la sesión principal, ya vamos a volver. Ángeles me avisa por interno que tampoco puede participar de los grupos pequeños. Sí, no hay problema. Yo me voy a ir moviendo, compartiendo el enlace y Avi, te mando unas preguntas por WhatsApp para que me las puedas revisar. Entra por mientras al grupo que te había asignado. ¿No puedes? El que me habías asignado. Me asignaste el 9, para que te acuerdes. Ya. Ahí está. ¿Me sacaste? No. A ver, voy de nuevo. Ahora me mataste el 1. No te preocupes, Marcia, muchas gracias por asistir. Se entiende que por problemas de señal no puedes seguir participando, pero muchas gracias por asistir.
Grupo 2, por fin. Listo. Consuelo. Ah, la perdí. Va de No. grupo en grupo. Oye, le iba a decir a la Consuelo, le mandé un WhatsApp que no me pescó, que tengo una reunión, me están esperando en otro lado, bueno, en otro lado virtual, obvio, ¿ya? ¿Cómo va a ser el cierre? ¿Cierra la Consu? Sí, Sí, cierra ella. ¿Cierra ella? Sí. Sí, la voy a llamar más tarde en todo caso, para que conversemos respecto al Consu, ahí está. Hola, Consuelo. Hola. Oye, no, le decía a Juan Francisco y a Isaac que me debo retirar, me están esperando en otra reunión virtual. ¿Tú cierras? Sí, no te preocupes, se entiende, se Oye, entiende. Muchas gracias por el espacio. Estoy súper contento, ¿eh? Muy buena participación, excelente. Así que yo creo que esta alianza tiene que perdurar. ¿Ya? Eso esperamos nosotros también. Te voy a mandar Las sinergias son buenas, así que cuando sí, hay de todas sinergia, maneras. es importante. Yo soy un fanático de la sinergia, como soy ingeniero, entonces ando pensando en esas cosas. ¿Ya? Ya, Así pues que feliz. te agradezco, ¿ya? No, Un a abrazo ti por virtual apañarnos. y no, te agradezco, porque igual es importante para ambas instituciones que hagamos cosas juntos. Eso es bonito además. Y el trabajo en red que nosotros siempre tenemos, yo te lo expliqué alguna vez. ¿Ya? Sí, de todas maneras. Así que ahí vamos a seguir en contacto sí o sí. Ya, un abrazo virtual. Nos Que vemos. estés muy bien, cuídate. Chao. Gracias a todos. Chao, Juan Francisco, por todo tu despliegue. Chao. Y Isaac, muchas gracias. Chao. Chao. Grupo 4. Voy. Me faltó el 2, me mandaste el 3. No sé qué pasó. A ver, ahora. Ahora voy al grupo 2. Grupo 4. Me siento como Jonas. ¿Cuánto queda, Abby? Déjame ver el cronómetro. Pero igual no han podido hacer mucho. No quedan 10 minutos. Ah, ya, voy al grupo 4. De repente, Abby, si podéis ayudarme con otros, porque son como 20 grupos. Sí, te voy a empezar a mandar del 20 para ya, lo encontramos en el medio. ¿Te llegó? No. Volví. 6. 5 me estáis mandando, ¿está bien? A ver, había ahí. No. Espérame. Francisco, hola Juan Francisco. Hola, ¿cómo Hola. estás? Les voy a dejar el link. Justo llegaste para solucionarnos una duda ¿Qué sobre dónde tenemos que vaciar la información. Evelyn, yo lo llamé. Ah, maravilloso. Abajo, en la barrita de abajo, hay pedir ayuda,
Y ahí cuando uno está en grupo puede Ahí les pedir dejé ayuda al el hospedador. link. Qué entrete, Hola. no desconocía eso. Ahí está. Pero Súper. ¿sabes que yo lo abro y hay muchos participantes en esa misma... Claro, tienen que hacerlo en el número de su grupo. Por ejemplo, ustedes son el En el grupo 10. en el 10, exacto. Ah, perfecto, Ya. ya. Eso. Ya. Voy a volver. Esa era la duda. Gracias, Juan Francisco. Ya, muchas gracias. Por eso, ya yo estoy en el 1, el 2, 3, 4. ¿En qué grupo habéis quedado con su? Me tienes que mandar al 6. Yo creo que no voy a alcanzar. Ahí voy al 6. Qué extraño que no te pueda mandar a ti. A ver, te voy a mandar. Sí, Ahí te mandé otro X. no aparece la... ¿Será porque el... Siete. Voy. Ahí voy. Pucha, qué lata que pasó justo esto. No importa. Sí, pero no... Grupo 9, hay una sola persona y sin cámara. Sin audio. Le hablé y no me contestó. Ya. Así que grupo 10. Me estás mandando al 11. Acordémonos que nos falta el día.
12. ¿Les damos más tiempo? Yo creo que no, por último que compartan abiertamente, porque si no vamos a terminar muy tarde. Sí, porque quedan, yo creo que no te vaya a ir el grupo 12, quedan medio minuto. Ya les voy a anotar aquí que queda 1 minuto. In meeting. ¿Les sale a ustedes que estoy broadcast o el broadcast solo lo puede hacer el Juanfra? No, a mí me acaba de Parece llegar. que solo puede hacer el Juanfra, llega o sea, esto llega al chat, no sé si... Juanfra, ¿puedes ir en la parte de los grupos pequeños? Ya. Si lo abres, hay una parte arriba, no, por si arriba o abajo, que te dice broadcast. No sé si esta cuenta está en español o en inglés, pero te aparece como mandarle un mensaje a todos. Y ahí es cuando nos aparece la barrita azul. 1 minuto más. 1 minuto, es que se demoran 1 minuto en cerrar los grupos. Para la gente que vea después este video en YouTube, les mandamos un saludo muy caluroso. Esperamos que se hayan saltado toda esta parte de la logística. Son cosas que pasan cuando uno hace charlas a través de plataformas digitales. Nada muy ajeno a lo que pasa cuando uno hace charlas en vivo, digamos. Y en un poquitito más de 1 minuto van a volver nuestros participantes para que podamos seguir conversando. ¿Volvemos? Sí, ¿O 1 minuto? Ya, los voy a volver entonces. Ya. Aquí ya no se comparte más pantalla. Ya estamos de a poquito volviendo. Les pedimos disculpas por los problemas técnicos con el link. Esperamos que por lo menos el espacio les haya servido para conversar entre ustedes, para conocerse, para conectar. El sistema. Hola. Yo estaba como pegada en la tarea. Nos Estaba faltó tiempo, pegada en la nos faltó pantalla tiempo. que decía con qué se queda y no iba al grupo chico, no iba nunca al grupo chico, no me había dado cuenta. Pero lo logré. Faltó tiempo. Sí. Nos falta un poco de tiempo. Bueno, cuando falta tiempo, dicen por ahí, es porque la conversación estaba buena. Sí. Ese es nuestro lema por acá. Cuando falta tiempo, porque la Estuvo conversación está muy buena. interesante. Muy bueno el grupo y la conversación también, así que... Qué bueno. Bueno, los queremos invitar. Me acompaña. Muy buena instancia. Los queremos invitar, ¿cierto? Que puedan compartir un poco qué es lo que comentaron, ¿cierto? En los grupos, qué es lo que alcanzaron a trabajar. Abiertamente, abrir micrófono. Sí, como que conversamos, mezclamos un poco, porque a dos de los grupos, a 2 integrantes nos pasó que fuimos a la pantalla grande y vimos la actividad de cierre. Entonces empezamos a hablar un poco con qué nos quedábamos, y de repente ya, no, si parece que había que hacer una planificación o algo así. Entonces ahí empezamos como a comentar los que estaban en aula, porque había un psicólogo, participó Fabián, un psicólogo, y unas educadoras de preescolar. Entonces ahí estuvimos sacando algunas ideas para una actividad de inicio. Muy para bien. motivar ahí el enganche al inicio de la clase.
Muy bien. Bueno, de todas formas, esta presentación, ¿cierto? Se les va a enviar junto con el material del taller a todos los que se hayan inscrito, así que van a tener el material con los tips ahí para poder aplicarlos. Qué bueno. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Y bueno, invitarlos, ¿cierto?, a compartir a través del chat, ya que hemos tenido tanto problema con los links. Muy cortito, ¿cierto?, qué es lo que se llevan de este segmento antes de que pasemos ya al cierre oficial del taller o a las preguntas. Quien quiera abrir micrófono lo puede hacer. Mira, nosotros hicimos, aquí hablamos. ¿Sí? Bueno, nuestro grupo estaba constituido por terapeutas, ocupacional y fonoaudiólogas, y creo que eran profesoras también. Bueno, yo hice una pregunta hace poquito, pues hicimos como una actividad donde involucramos niños con necesidades permanentes y hicimos, la actividad se llamaba circuito de las vocales a través de las emociones, ¿ya? Entonces hicimos 3 circuitos. ¿Dónde están las chicas que no las veo por aquí? Bueno, pero un circuito lo hicimos, el primero era conocer las vocales con imágenes. El segundo circuito era que los niños, a través de la forma sensorial, se dibujaran. Y también con la arena, dibujaran con arena las vocales. Y el tercero era también la parte, bueno, eran 5 como circuitos donde se trabajaba toda la parte, todos los canales visuales auditivos para trabajar todos los estilos de aprendizaje, y al finalizar le dáramos un tablero de emoción, cómo lo sentiste, de una forma lúdica, donde el niño viera los emoticones y dijera si le gustó, si fue agradable, si le agradó, si se sintió pena, ese tipo de formas. Así fue que nosotros lo planteamos. No sé si era así. Y ahí involucramos también a niños con necesidades educativas permanentes, porque a veces son los que en la sala de clases a veces no participan frente a eso. ¿Yo puedo comentar? Sí. Independiente, no sé si me escucho bien, ¿está bien mi internet? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha ya. Independiente en el grupo que estábamos y también lo que se aplica bastante en el colegio Marcela Paz, independiente de la asignatura, algo más transversal para los inicios es la parte emocional, abordarlo con distintas estrategias que sean como atractivas a los estudiantes, ya sean estos los emoticones, cómo está su estado emocional, a través de aplicar el programa ese de Menti para poder aplicar encuestas, y ahí arroja inmediatamente cómo está el estado emocional del curso. Por eso es importante socializar su estado emocional de los estudiantes para abordar la clase. Pues si podemos llevar una clase espectacular, pero si los estudiantes no están bien emocionalmente, no va a causar impacto. Entonces, primero tenemos que conocer su estado emocional para saber cómo abordar al grupo curso. Si están tristes, si están felices, si están contentos, y así iniciamos las clases independiente de la asignatura. Gracias, Elizabeth. Toda la razón. Partir la clase, ¿cierto? Conociendo primero cómo llegan los estudiantes es súper importante, porque a veces tenemos preparado la clase más maravillosa y el estado de ánimo no es el necesario, y hay que ahí empezar a repensar todo lo que uno ya tenía planificado. Bueno, quiero primero cerrar este espacio, agradecerles, ¿cierto?, por su participación y sus preguntas.
Obviamente vamos a tener ahora un espacio como de preguntas más oficial, pero esperando que todos, ¿cierto?, los pequeños tips que compartí les sean de utilidad, todo siempre pensando en lo mejor para nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, Javi, muchísimas gracias a todas. Antes de que podamos cerrar nuestro espacio, vamos a tener unos minutitos más por si quieren quedarse a conversar con Inés y con Avisac. Sé que hay un par de preguntas que quedaron dando vueltas y nos queremos hacer cargo de eso. Sin embargo, les prometimos un taller de 110 minutos y estamos justo en el tiempo. Sabemos que la mayoría de ustedes tiene responsabilidades en sus casas también y lo que menos queremos es quitarle tiempo a su autocuidado o tiempo de calidad con sus familias. Entonces, para cerrar el espacio y luego seguir conversando un ratito más, le quiero pedir a Juan Francisco que nos pueda enviar a través del chat un link de una encuesta de evaluación en la que ustedes nos van a poder evaluar este taller, entregarnos su retroalimentación y así podamos mejorar y generar también otras instancias. Y mientras ustedes van respondiendo a esta encuesta, yo les tengo una invitación que estoy segura que les va a interesar para la próxima semana. Ahí Juan Francisco ya nos envió el link y ahora nos va a mostrar la pantalla con la invitación que les tengo. Vamos a pasar a la invitación. Eso, muchas gracias. Bueno, queremos contarles que nosotros como Enseña Chile estamos trabajando durante todo este contexto de pandemia. Hemos estado realizando actividades con los establecimientos educacionales, no solamente en la región, y durante agosto y septiembre, todos los miércoles a las 6 de la tarde, estamos realizando un ciclo de charlas que se llama Colegios en Red. Las temáticas son múltiples y tenemos la fortuna que el coordinador general de este proyecto es nuestro querido Juan Francisco Venegas, quien les va a dejar su correo también. Y todos los miércoles, como les decía, estamos teniendo charlas con respecto a temas socioemocionales, orientaciones para el retorno seguro a clases en algún momento, hemos hablado también de indicadores de éxito, de mentalidad de crecimiento, etc. Y quiero dejarlas y dejarlos invitadísimos a la charla del próximo miércoles, por esta misma plataforma y en el mismo horario, para que podamos conversar un poquitito con Sandra y Pablo sobre las orientaciones generales para un plan de retorno escolar seguro. Así que mañana nosotros les vamos a enviar material visto en esta sesión, les vamos a enviar esta invitación para que ustedes también puedan inscribirse y si desde ya están interesadas o interesados en participar de actividades de Enseña Chile, le pueden escribir directamente a Juan Francisco Venegas, quien es nuestro hombre de las invitaciones. Así que ahí les dejo invitadísimos todos los miércoles a las 6 de la tarde a través de Zoom y más información todas las semanas en las redes sociales de Enseña Chile. Gracias, Juanfra. Bueno, justo en la hora... ¿Pudiese colocar en el chat su correo electrónico? Sí, por supuesto. Inmediatamente se los escribe, sí. Ya en la hora les damos las gracias por participar, por quedarse hasta tarde, por sacrificar también tiempo extra de su jornada laboral. Estamos de verdad muy, muy agradecidas y agradecidos junto a Enseña Chile, Colegio Marcela Paz, nuestras tremendas expositoras y también la Red Col que convocó a tantos establecimientos a participar de este espacio. Para más información sobre Enseña Chile, más información sobre nuestro programa, sobre los talleres, ahí está el correo de Juan Francisco y también Inés está dejando las redes sociales de Educación Presente y Siempre Aprendemos, donde pueden también encontrar material. Y con esto ya les damos las gracias. Quienes quieran quedarse a conversar un ratito más, tenemos también ahí unos minutitos, pero ya oficialmente nuestro taller llega a su fin. Nuevamente, muchas gracias y gracias a nuestras tremendas expositoras. Consuelo, contar también que el Colegio Marcela Paz en su canal de YouTube va a subir la presentación, así que si quedaron dudas, si quieren recordar algo, también se pueden contactar ahí y en las redes, les decía yo, en Facebook, Siempre Aprendemos.